Porque fíjate que yo siento que lo primero ha sido autocomprenderme, saber qué es lo que me genera la ansiedad. Hablábamos un poco que también esto depende mucho de la personalidad, ¿no? Hay personalidades o hay rasgos que tienden a ser muy ansiosos. Yo soy de rasgo muy ansioso. También creo que aquí los tres somos de rasgos muy ansiosos. Exacto, de estar chequeando, de estar mirando. Entonces poder entender que ese es mi rasgo, ¿sí? Que no es que yo misma me esté atacando, sino que pues algo que he sabido sortear y empezar a darme cuenta de los momentos en los que he sorteado las situaciones de ansiedad es algo que a mí me ayuda. Y me ayuda un montón, porque es que ya sé que me genera ansiedad. O sea, yo sé que un espacio novedoso, sé que llegar a un lugar donde no conozco gente, sé que tener que cumplir con algo me va a generar ansiedad sí o sí. Y de hecho, muchas veces llega a un tope que no es tan chévere para mí. Bienvenidos a nuestro podcast Aquí Ahora, un espacio de relatos de supervivencia con casos reales, con profesionales, con amigos. Es un espacio para hablar de temas que nos movilizan día a día o temas que son tabú y que muchas veces por miedo o por creencias no tocamos. Mi nombre es Ivonne Basto, hoy me acompaña Santiago Rodríguez y tenemos una gran invitada. Ella es Milena Álvarez, ella es colega de nosotros, es psicóloga, es especialista en adicciones y certificada en logoterapia. Mile, bienvenido a este espacio, tu casa Aquí Ahora. Para nosotros es un placer tenerte en este espacio, bienvenida. Gracias Ivo, gracias Santi, muchas gracias por la invitación y bueno, emocionada aquí de compartir este espacio con ustedes hoy. Gracias, Mile. Hablaba al inicio de que pues aquí en este espacio tocamos temas sensibles, temas profesionales, pero a veces también como que desdibujamos o quitamos peso que a pesar de ser profesionales hay detrás un ser humano, hay vivencias, hay vínculos. Y arranco con esto porque tenemos un tema muy, muy, muy sensible y de nuestra realidad y es la ansiedad. Cómo curar la ansiedad, pensar si la ansiedad es nuestro enemigo o es un aliado. Como que muchas veces, Santi y Mile, estos temas los tenemos día a día, lo hablo desde mi experiencia, porque pues una de mis características es la ansiedad, ¿sí? El miedo, la incertidumbre, la angustia, la sensación de que a veces no voy a poder. Y muchas veces me cuestiono cómo esta vivencia y como psicóloga, pues realmente puede impactar, si lo pasa a uno como profesional, cómo le impacta a los jóvenes, a los adultos, bueno, a la realidad. Entonces, abro con esto porque, pues sí, creo que es importante quitarnos un poco como la parte del concepto profesional y ya irnos a la vida real, Mile. Y te invitamos precisamente a este capítulo para que nos puedas contar cómo la ansiedad hace parte de la vida en tus pacientes, en ti como mujer, y que nos puedas dejar pues parte de tu experiencia en este espacio, pues muchos aprendizajes. Entonces quiero arrancar pues para ti como profesional y después hacer el paralelo como mujer, ¿qué es la ansiedad y cómo se manifiesta la ansiedad, Mile? Bueno, creo que es súper importante tener en cuenta primero que la ansiedad de por sí es una respuesta anticipatoria que vamos a tener cualquier ser humano, ¿sí? Esto no es algo ni de género, no es algo de profesión, nada. Esto es algo que como seres humanos sí o sí lo vamos a tener. Entonces, esa respuesta anticipatoria muchas veces se puede estar confundiendo con una enfermedad. Muchas veces dicen, no, es que tengo ansiedad, estoy enfermo de ansiedad. No es una enfermedad, es algo que nos pasa absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque ante una situación, pues se van a liberar hormonas que nos invaden el torrente sanguíneo, que hace que haya cambios en el comportamiento del cerebro, que haya cambios en el comportamiento de nuestros músculos incluso. Y podemos empezar a tener todas estas manifestaciones corporales de sensación de tensión, de sensación de escalofrío tal vez, de sensación de resequedad en la boca. Entonces, esto no implica que sea una enfermedad, simplemente es algo, ni siquiera a veces desde la normalidad, no es ni siquiera una condición.
simplemente es una respuesta que tenemos todos los seres humanos ante una situación. Nosotros digamos que en tratamiento lo vemos como, sería como una estrategia de afrontamiento que tenemos nosotros los seres humanos ante algo que es valioso o algo que está en riesgo, Mile. La ansiedad nos prepara para dos cosas. Es algo que nos prepara, uno, para defendernos, dos, para huir, ¿sí? Entonces, claramente, digamos que ahí es cuando lo podemos tener como nuestro aliado también. Si yo tengo ansiedad, la ansiedad me está preparando o para atacar, para defenderme de algo que me puede generar un daño, algo que es peligroso para mí, o me puede generar la sensación de huida o de protección. Entonces, si lo vemos desde allí, lo podemos ver como una estrategia de afrontamiento, pero de una manera natural. Es algo adaptativo, claro, realmente. Sí, y yo creo que esto nos ayuda mucho porque creo que en menor o mayor medida hay que aceptar que sin importar nuestra condición, formación, cultura, esta vuelta hace parte de algo que está presente en lo personal. En mi caso, en menor o mayor medida, hace parte de la canasta familiar. Es decir, yo me la encuentro muy frecuentemente, sobre todo porque en el diario vivir hay responsabilidades que apremian. En particular, a mí me pasa mucho algo, y es que ahorita que hablabas de como de las experiencias y como la sensación anticipatoria, a mí me pasa mucho, yo hago teatro y cuando me voy a presentar, yo siento que me voy a morir a lo bien. Y todos estamos en los camerinos, claro, y todos estamos en los camerinos, y cuando soy el siguiente a presentarme, claro, yo me siento acelerado, o empiezan a aparecer pensamientos, no, qué tal que la embarre, qué tal que diga algo feo, qué tal que a la gente no le guste, o me siento incluso mareado. Y creo que algo que me ha ayudado sobre todo mucho a mí en esos momentos, porque sobre todo cuando yo experimento ansiedad, tengo esta sensación de mí ¿sabes? Como probablemente no voy a poder hacer las cosas por la misma sensación de debilidad que tengo. Y algo que me ha ayudado mucho es como el mirarme, el decirme tranquilo, está bien que estés ansioso. Porque entre otras cosas existe el aliciente de mis compañeros de, no, Santiago debe estar súper tranquilo porque él es psicólogo y tal. Y yo me estoy muriendo. Sí, claro. Pero qué bueno que tocas eso, Mile, porque creo que hablar de la ansiedad como una condición y una respuesta emocional que todos podemos vivir es valioso en el sentido en el que entonces cuando deja de ser una condición, enfermedad crónica, estoy loco, estoy mal, pues puedo abrirme un poco más a hablar de cómo la manejo, que creo que es un poco a lo que vamos abriéndonos. Ahora, hay algo sobre lo cual quisiera que nos centráramos ahorita, y es, ciertamente si es una experiencia, puede manifestarse de manera muy diferente en otros. A pesar de que físicamente conozcamos que se nos acelera el corazón, de pronto se nos entrecorta la respiración, puede que algunos no lo vivan tanto desde la aceleración física, sino desde lo que se experimenta mentalmente. Pienso muy rápido o me quedo en blanco. Me entregan el parcial, Santiago, y yo me quedé en blanco, como dicen algunos estudiantes. Y quisiera abordar algo precisamente hablando de esta desmitificación que estamos haciendo de la ansiedad. ¿Cuáles son los mitos y verdades frente a los cuales tú te has enfrentado, Mile, dentro de tu propia experiencia de la ansiedad? Ahorita yo lo mencionaba, como yo cuando siento ansiedad tengo la sensación de no voy a lograrlo, me voy a perder el control y me van a ver como un estúpido. ¿Cuáles han sido los propios mitos y verdades que tú te has encontrado dentro de ansiedad? Porque pues una verdad en mi caso es que cuando estoy ansioso suelo hacer las cosas impulsivamente y puedo embarrarla. ¿Cuáles son esos con los cuales tú te has encontrado en tu caso, desde tu experiencia y tu propia vivencia? Bueno, digamos que desde la experiencia profesional, ver que muchas personas sienten que la ansiedad es una enfermedad. Cuando yo creo que tengo una enfermedad, me centro en la enfermedad, en estoy mal, no lo voy a poder hacer, soy un fracasado, etcétera, etcétera. Cuando lo veo como una enfermedad, ¿sí? Como es algo que no, es como una sensación de invalidez, ¿sí? Desde lo personal, me he podido dar cuenta que cuando normalizo la ansiedad ante situaciones pues, que normalmente nos van a dar ansiedad, ejemplo, lo que decías tú cuando te vas a presentar, pero no vayamos más allá, cuando estamos estrenando un trabajo, el primer día de ir a un trabajo nuevo, uno dice, ok, voy con toda, pero cuando llego y me están entregando una cantidad de tareas y funciones, puedo decir, ay, no soy tan pila como yo creía en algún momento. ¿En qué me metí? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que no?
Entonces, empezando por eso, yo creo que el primer gran mito es creer que la ansiedad es una enfermedad. Ahora, que sí podemos hablar de un trastorno en algún momento, que esto es otra cosa, ¿no? Que es un tema de salud mental, que hay que tratar, que hay que hacer acompañamiento psicoterapéutico, tal vez acompañamiento también desde lo farmacológico, pero hay que ver que la ansiedad como tal no es una enfermedad. Entonces es el primer mito. Otro mito del que me he dado cuenta y es muy particular es: no, pero ansioso, porque eso, aléjate de lo que te da ansiedad y ya eso se pasa. No, así es una estrategia, alejarte de lo que te da ansiedad. Pero el hecho de que te alejes, si hay algo, si hay una respuesta fisiológica, si hay una respuesta mental incluso, pues alejarte puede disminuir la ansiedad, pero no la va a quitar, ¿sí? Muchas veces ver que si ya se ha vuelto un trastorno, por ejemplo, si hay ataques de pánico, si hay un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, muchas cosas, sentir que eso se va a quitar solito. Lo que digo, muchas veces vamos a tener que tener herramientas, sí o sí, herramientas en las que pueda llegar a controlar, regular mis pensamientos, herramientas en las que físicamente, cuando me activo tanto por la ansiedad, pueda tener algunas herramientas básicas de regulación y autorregulación. En que eso ahorita ya lo hablaremos, pero creo que es súper importante y son los mitos más, creo que más frecuentes que puedo escuchar, especialmente el que la ansiedad es una enfermedad y desde la enfermedad me quedo y desde la enfermedad empiezo a trabajarlo y obviamente me va a limitar en muchas otras áreas. Estaba escuchándote, Meli, y pensaba en un mito que yo escucho frecuentemente con mis pacientes y es que la percepción de la ansiedad es mala. Hay como que una estrategia que yo les ofrezco en terapia y es: la ansiedad es una estrategia, como lo decías, pero la ansiedad te puede paralizar y te puede activar. Y te puede activar ante lo valioso. Con el ejemplo que dabas, yo puedo tener ansiedad y mucho miedo y puedo ir por el trabajo que quiero, la persona que me gusta, el lugar que quiero conocer, pero también me puede llevar a perderlo, a no ir en dirección a lo valioso. ¿Cómo podemos, con esa diferencia de esa percepción como mito de que la ansiedad es mala y es mala y es mala, cómo podemos en este espacio resignificar que la ansiedad hace parte de algo físico, algo humano y que también nos puede llevar a activar ese lo valioso? ¿Tú cómo lo ves, Mili? Bueno, la ansiedad se puede ver de dos formas. Una, de una forma adaptativa. Dos, de una forma no adaptativa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esa ansiedad buena, por decirlo en términos coloquiales, esa ansiedad adaptativa, lo que mencionabas tú, nos prepara para tomar acción ante algo que queremos obtener, ¿sí? Hablábamos con pues, el ejemplo de Santi de sus presentaciones, el ejemplo que les ponía del nuevo trabajo, pues claramente esa ansiedad me va a llevar a tomar acción para hacer las cosas bien, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahí hablamos de una ansiedad adaptativa. Cuando hablamos de una ansiedad no adaptativa o una ansiedad mala, ¿sí? Estamos hablando de la ansiedad paralizante. Estamos hablando de la ansiedad que me hace quedarme quietica, que me hace tener una sensación de angustia, o sea, de estar estrecho, de estar apretado, ¿sí? Y que me deja ahí quieto, como si realmente fuera como un roble, que empieza a generarme una tensión muscular y no entiendo el por qué. Y cuando no entiendo las razones, pues claramente menos acción puedo ir a tomar. Ahí es cuando hablamos de una ansiedad no adaptativa o esa ansiedad mala. Pero claramente la ansiedad, cuando es adaptativa, nos va a permitir hacer cosas. Es como que esa ansiedad la puedo volver determinación, ¿sí? En mi ser. Entonces, estoy ansioso, pero no me dejo vencer por la ansiedad. Aquí hay mucho como de esa resignificación que hago de mis pensamientos, porque son los pensamientos los que me generan la ansiedad. Si nos damos cuenta, la ansiedad es algo que viene de un pensamiento, una creencia que tenemos de algo del futuro, ¿sí? Ejemplo, no, pues vamos la invitación al podcast y demás, qué tal que esto no salga bien, qué tal que yo me equivoque, qué tal que, exacto, que me vayan a preguntar y que yo quede en blanco. Son más temas de pensamiento que no se hacen realidad. Entonces creo que volverla adaptativa es eso, entender también que los pensamientos catastróficos que muchas veces me genera la ansiedad no se hacen realidad,
que es más el daño que me hace mi cabeza que lo que realmente sucede. Mile, hay algo muy importante dentro de lo que estás hablando y siento que nos acerca a algo que empezamos a conversar en algún momento pronto y es cómo entrar a manejar la ansiedad. Y quiero que nos hables desde las dos perspectivas ahorita. Es decir, ciertamente empezamos hablando de que todos aquí tenemos experiencias de ansiedades porque simplemente es una condición humana experimentar ansiedad. Y ahorita recién hablábamos de cuando la ansiedad es un aliado porque del lado adaptativo me impulsa a actuar y cuando desde un poco esta metáfora del enemigo me traiciona, me deja en blanco, me constriñe, me aprieta y suerte, se acabó todo. Ahora, en tu experiencia desde los dos lados, como Milena, persona, ser humano más, y la profesional, ¿cuáles han sido, por ejemplo, a nivel personal, las herramientas que para ti han sido útiles a la hora de reconciliarte con tu misma ansiedad del día a día y volverla adaptativa? ¿Y cuáles has visto que son útiles desde tu experiencia para otras personas? Bueno, yo creo que hay algo que aplica para las dos caras. Para Milena y para la persona. Para Milena y para Milena persona y para Milena terapeuta. Es una herramienta que aplica para todo. Exacto. Porque fíjate que yo siento que lo primero ha sido autocomprenderme, saber qué es lo que me genera la ansiedad. Hablábamos un poco que también esto depende mucho de la personalidad, ¿no? Hay personalidades o hay rasgos que tienden a ser muy ansiosos. Yo soy de rasgo muy ansioso. También, creo que aquí los tres somos de rasgos muy ansiosos. Exacto, de estar chequeando, de estar mirando. Entonces poder entender que ese es mi rasgo, ¿sí? Que no es que yo misma me esté atacando, sino que pues algo que he sabido sortear y empezar a darme cuenta de los momentos en los que he sorteado las situaciones de ansiedad es algo que a mí me ayuda. Claro. Y me ayuda un montón, porque es que ya sé que me genera ansiedad. O sea, yo sé que un espacio novedoso, sé que llegar a un lugar donde no conozco gente, sé que tener que cumplir con algo me va a generar ansiedad sí o sí. Y de hecho, muchas veces llega a un tope que no es tan chévere para mí. Pero lo que les decía anteriormente también, el hecho de entender que todo está en mi cabeza y que finalmente las cosas que creo y la catástrofe, entre comillas, que se forma en mi cabeza no va a llegar a ser real, eso me ayuda un montón, poder resignificarlo desde ahí. Y creo que eso que hablas de herramienta a mí me conecta mucho con algo en lo personal porque el entrar a validar que en ciertos escenarios Santiago, porque es Santiago, se va a sentir mal o se va a sentir particularmente incómodo, está bien porque entre otras cosas, en particular nuevamente, a mí me abre la realidad de que tengo que abrirme a hacer las cosas estando incómodo. Que no hay de otra. Porque creo que existe también este mito de... pues uno va a ser más funcional y lo va a hacer mejor y lo va a hacer bien en la medida en que esté sosegado, tranquilo, apacible y todo bien y nada me mueve. Y creo que eso también es un mito, entre otras cosas, porque hay esta creencia de mientras uno más tranquilo esté, mejor va a hacer las cosas y a la vez no es tan real. Puede que incluso la misma ansiedad te dé un estado de alerta que te active. Ahora, no sé qué opinas tú de esto, Ivo. Es decir, conversamos un poco con respecto a qué estrategias hacen que la ansiedad pueda volverse nuestro enemigo o nuestro aliado. ¿Qué aportarías tú aquí? Me gustaría, Santi, ver un poco el otro lado y es las realidades. Las realidades frente a la ansiedad, ¿sí? Una realidad es que tú no eres ansiedad, porque eso es una etiqueta que muchas veces en consulta y en tratamiento llegan las personas, ¿sí? Es una realidad que vivimos todos los seres humanos frente al cuidarnos, frente a algo que está en riesgo, pero es manejable, ¿sí? Creo que una realidad es que a pesar del miedo, hoy estoy aquí con ustedes, a pesar del miedo, lo hago, ¿sí? Y es un poco invitando a las personas que nos escuchan de que tenemos que hacer una balanza entre los mitos y las realidades, Santi y Mile, pero yo quisiera aprovechar este espacio y dirigir la experiencia que tiene Milena como compañera del colectivo aquí ahora en tratamiento y ahora en procesos ambulatorios. Hay algo que yo no sé si lo viviste en internado, Mile, pero pasa mucho y es que hay una percepción de los pacientes cuando están en etapa de negación y es, no, pero es que yo no siento ansiedad para consumir, entonces yo no soy adicto, entonces como que eso es lo que yo más escucho como mito, hablando de mitos y realidades,
Y una realidad es que pues si hay una adicción, una enfermedad, sí o sí se van a presentar algunos síntomas o signos de ansiedad. Desde tu experiencia, ¿cómo se vive la ansiedad? Porque ya a lo largo del capítulo hemos evidenciado nuestra experiencia y lo que muchos afuera lo viven. Pero creo que es importante darle un poco de fuerza también, Santi y Mile, a cuando hay, las personas que nos están escuchando, cuando hay problemas de consumo de sustancias psicoactivas, hay familias que no logran identificar o cómo manejar una ansiedad cuando hay un consumo de sustancias. Entonces hay varios temas. A mí me gustaría que desde tu experiencia nos puedas contar un poco ya la diferencia de si yo soy adicto, cómo se manifiesta la ansiedad para, no sé si hacerme cargo, porque a veces necesitamos ese proceso de internamiento, ¿sí? O proceso ambulatorio, pero sí como esos signos desde la adicción. ¿Tú cómo lo ves, Mile? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Uno, si esa ansiedad se presenta como consecuencia del consumo de sustancias o si la ansiedad se ha exacerbado por el consumo de sustancias, ¿sí? Y yo pienso que respecto a lo que dices, Ivo, que hay personas que dicen, no, pero es que yo no siento ansiedad por el consumo. Yo siento que es más desconocimiento de qué es la ansiedad, ¿sí? Porque sí o sí va a haber. A ver, cuando hay un proceso de consumo, pues claramente va a haber una alteración en el comportamiento del cerebro, como les decía ahorita. Entonces, eso es como tener una vocecita acosadora allá adentro, ¿no? Oye, pero ¿por qué no me vas a dar de lo que ya me dabas? Pero ¿por qué? Si lo pasábamos tan bien, si había tanto placer y ahorita decidiste no darme. Eso es como tener un sirirí ahí adentro, ¿sí? Pidiendo lo que en algún momento pues le estabas ofreciendo, pero las personas no hacen conciencia de ello. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Por eso no, pero es que yo no tengo ansiedad. Como si la ansiedad solamente fuera la sudoración, el desespero, el pánico, el querer consumir, ¿sí? Y no, la ansiedad se puede manifestar de muchísimas formas. Se puede manifestar a nivel cerebral. Con el de pronto, ¿y qué tal que yo no pueda salir de esto? ¿Y qué tal que yo tenga estas pérdidas? ¿Y qué tal que más adelante yo vuelva y recaiga? Eso es ansiedad. O sea, son pensamientos anticipatorios también, pensamientos que están proyectados hacia un futuro, ¿sí? De no saber qué pasa, desde la incertidumbre. Entonces yo creo que la principal dificultad es no saber qué es la ansiedad, que no es solamente sudoración, no solamente es taquicardia, no solamente es boca seca, no, ¿sabes? Sino que también hay muchos componentes cognitivos pues, que están presentes y la gente lo desconoce realmente. Claro, y puede que muchas veces estén viviéndolos producto de un consumo de sustancias que se clarifique como una adicción o simplemente porque el consumo de sustancias está siendo problemático en alguna medida. Ahora, importante, entonces empezamos a hablar con respecto a existe un nivel de ansiedad que entonces puede ser todavía más dañino y puede estar asociado a un consumo de sustancias que incluso evidencia una problemática de adicción. De menos a más, hablando en términos de cuán grave puede llegar a ser un problema con respecto al uso de sustancias, de menos a más, ¿cuáles serían tus recomendaciones con respecto a cuándo buscar ayuda profesional ante la ansiedad por el consumo o frente a una problemática de consumo? Bueno, yo creo que es súper importante ver si el consumo, independiente si soy consciente si me genera ansiedad o no, pero ver qué pérdidas estoy teniendo. ¿Sí? Cuando ya mi vida diaria, mi trabajo, mis relaciones interpersonales, mi relación de pareja con la familia, etcétera, se está viendo afectada. Claramente, cuando tú tienes algo estable o medianamente estable en tu vida y llega algo que desestabiliza esas dinámicas, pues se va a generar la ansiedad. ¿Sí? Y voy a empezar a ver pérdidas. Y si tengo dificultades con mi esposa y por el consumo, aunque yo no sea consciente que sea por ese consumo, porque no creo que sea una persona adicta, por ejemplo, puedo llegar al otro día a la oficina y tener problemas también con mis colegas porque estoy estresado o con ansiedad por lo que sucedió con mi pareja. Entonces, creo que es importante primero ver si se están afectando esas dinámicas en las diferentes áreas de vida de una persona. 2, creo que también es importante, si ya soy consciente que hay un problema con el consumo de la sustancia que sea, incluso no solamente consumo de sustancias, porque hay otras adicciones conductuales también, que las compras, que el internet, que la pornografía, etcétera.
si este tipo de situaciones me está generando un deseo constante de querer hacerlo y no entiendo a veces por qué, también es hora de buscar ayuda, ¿sí? Si veo que mi capacidad de responder ante la vida diaria no está presentándose como se presentaba antes, ¿sí? También creo que es importante, si el tema del consumo o de cualquier tipo de adicción está generando que yo me pierda a mí mismo. O sea, fíjense que de hecho la ansiedad, allá cuando está en unos niveles muy avanzados, genera una desconexión del sentido. Cuando ya son los niveles de ansiedad muy altos, eso genera una desconexión del sentido, de nuestro sentido de vida. Entonces, ver si ya las mismas cosas que me emocionaban ya no me emocionan. Sí. Creo que es una forma también de o tal vez ayuda. Puede relacionarse cuando, ¿sabes? He visto personas que no me siento igual, ya no me siento con la misma energía, o incluso a veces tienen esta ligera sensación de estar siendo distintos, pero reforzados por una percepción exterior de por qué estás así, ya no te veo igual. Los famosísimos videos. Y eso implica, y creo que eso se refiere mucho precisamente a eso que hablas de perdernos a nosotros mismos y distanciarnos un poco. Sí, no, quería como susurrar como muchas veces la misma rumiación, es decir, los videos, pensamientos negativos, pueden llevarnos a activarnos sin que esté pasando nada, ¿sí? Creo que nosotros, desde el sistema en el cual tú ahorita hablabas, Mile, el estar tan alerta de las amenazas, como trabajamos en temas de personalidad nosotros con el colectivo, pues por eso es que la ansiedad se manifiesta tan fuerte, ¿sí? Y muchas veces llevan a las personas a estos trastornos, a estrés, a vivir mal, ¿no? Entonces, la invitación de este espacio, Mile, en Aquí Ahora, básicamente es para tocar un tema que siento que a medida que vamos evolucionando, venimos de cambios fuertes, la pandemia, encierro, dinámicas laborales que todos tuvimos que cambiar, dinámicas familiares y bueno, ¿qué más vamos a ver? No sabemos, que es una realidad que tenemos como seres humanos y queríamos invitarte desde tu experiencia, Milie, pues para poder dejar un granito de arena a las personas que siguen Aquí Ahora, para que puedan buscar un acompañamiento, ya sea en procesos ambulatorios, que a veces necesitamos un acompañamiento, ya cuando hablamos de adicción, en procesos de internamiento, y cuando ya también, porque creo que la ansiedad en terapia grupal también es algo que nos puede ayudar muchísimo como realidad en la cual estamos viviendo. Entonces quería agradecerte por venir a nuestra casa, por ser parte del equipo, por tu experiencia. Ya para cerrar, ¿qué mensajito quieres dejar frente a este tema que es tan valioso que es la ansiedad? Bueno, yo creo que con el tema de la ansiedad, como vuelvo y repito, es poder entender y verlo como una condición normal, ¿sí? Pero cuando ya se nos está saliendo de las manos, cuando sentimos un desborde, no está mal buscar ayuda, buscar esos espacios en los que estamos necesitando de pronto alguien que nos escuche, alguien que nos preste sus oídos simplemente para poder descargar esas situaciones. Porque fíjense que el hecho de poder expresar, solamente con tener un espacio para expresar, los niveles de ansiedad bajan. La ansiedad es algo que sí o sí la vamos a sentir, pero si no tenemos un control, si no tenemos las herramientas para manejarla, pues claramente se nos puede salir de las manos y nos puede afectar nuestra vida absolutamente, ¿sí? Desde todas nuestras áreas. Entonces yo creo que la invitación sería eso, es no quitarnos el tabú que si busco una ayuda con terapéutica, pues es porque estoy loco, porque ya no pude con esto, ¿no? Incluso nosotros como psicólogos vamos a psicoterapia, o sea, es necesario hacerlo, ¿sí? Entonces yo creo que la invitación frente a este tema de la ansiedad es ese, o sea, busquemos ayuda cuando la necesitemos. Hablar está perfecto y buscar un espacio donde no nos sintamos juzgados es mejor aún. Entonces, nada, creo que es importante ayudarnos también con eso. Sí, Mile, yo creo que eso que dices es muy valioso porque en últimas es un poco la invitación y el mensaje que transmitimos desde Meaning Group y Colectivo Aquí y Ahora con todos nuestros tratamientos, y es muchas veces la punta del iceberg o lo que está haciendo más ruido es el consumo de drogas, y a veces sí es un problema.
que se ha configurado de mucho tiempo, pero muchas veces dentro de nuestros tratamientos, bien sea ambulatorios o internados, vemos que hay otros problemas de base que a veces involucran la ansiedad, y creo que hago mucha fuerza en esa invitación para aquellos que nos ven, en si sienten que de alguna manera requieren de un apoyo, si sienten que simplemente hay algo que en alguna medida les inquieta y que desean trabajar y que influye en alguna medida que logren una relación mucho más sana ciertamente con la ansiedad, bienvenidos sean a ser parte de estos servicios que nosotros ofrecemos en pro de poder ayudar a los demás y conectarse con sus vidas. Ahora, Mile, para cerrar, quisiera que pudieras dejarle una recomendación o una estrategia puntual a aquellas personas que quieren empezar ese proceso de tener una mejor relación con su ansiedad. ¿Qué recomendación les darías? Bueno, yo creo que primero, desde nuestros hábitos diarios, empezar desde ahí, ¿sí? Buenos hábitos de sueño, la higiene del sueño es súper importante para poder darle manejo a la ansiedad. Temas de alimentación, o sea, nuestro intestino es casi que nuestro segundo cerebro, o sea, una salud intestinal también ayuda a una salud mental. El hecho de consumir probióticos, bueno, todo este tema de la vida diaria. Ejercicios, de tener momentos, exacto, ejercicio físico, mindfulness, todo este tema del estar conectados con el ahora nos van a ayudar a manejar la ansiedad. Y creo que la recomendación puntual es eso, es saber que es algo que está con nosotros, con cualquier persona, pero que podemos darle un manejo distinto para poder vivir una vida más tranquila, ¿sí? Más adaptativa. Sí, claro. Yo creo que es un cliché, pero la base está ahí. Alimentación, sueño, ejercicio físico o alguna actividad que te conecte con yoga, el ahora, respirar y demás. Pero bueno, Mile, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ti, Ivo, también por acompañarnos en este capítulo de Aquí y Ahora, nuestro podcast. Y aquellos que nos ven, que se continúen conectando con nosotros para que puedan instruirse y sacar mucho provecho de este contenido para sus vidas. Muchas gracias.